Gracias por aceptar esta invitación y esta tarde, que además es una tarde muy combativa de algunos estudiantes con algunos policías. Vamos entonces a cerrar este ciclo de conferencias con el maestro William Ospina dedicado a conmemorar los 120 años de Jorge Luis Borges. Esperamos próximamente convencer a William para que venga a hablarnos de otros autores, de otros temas, de la literatura, de la poesía, de la filosofía. De nuevo, nuestra gratitud por aceptar esta invitación de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, y les dejo con el maestro William Ospina. Muchas gracias, William. Gracias, Carlos, y gracias a todos por su presencia. Me ha parecido que, así como al final de las 3 primeras jornadas sobre Borges en sus 120 años, hicimos unas consideraciones sobre la poesía de Borges, hoy quisiera también hablar de poesía, aunque no tanto de la poesía de Borges como de la relación de Borges con la poesía y con los poetas. Pero primero tengo 2 deudas que quedaron de ayer, de un par de textos que quería que viéramos, uno de los cuales se llama El espejo y la máscara. Es un relato, pero sin duda también es un poema, y tiene todo que ver con esa pregunta permanente de Borges sobre el lenguaje. El espejo y la máscara. Librada la batalla de Clontarf, en la que fue humillado el noruego, el alto rey habló con el poeta y le dijo: las proezas más claras pierden su lustre si no se las amoneda en palabras. Quiero que cantes mi victoria y mi loa. Yo seré Eneas, tú serás mi Virgilio. ¿Te crees capaz de acometer esa empresa que nos hará inmortales a los 2? Sí, rey, dijo el poeta. Yo soy el Olan. Durante 12 inviernos he cursado las disciplinas de la métrica. Sé de memoria las 360 fábulas que son la base de la verdadera poesía. Los ciclos de Ulster y de Münster están en las cuerdas de mi arpa. Las leyes me autorizan a prodigar las voces más arcaicas del idioma y las más complejas metáforas. Domino la escritura secreta que defiende nuestro arte del indiscreto examen del vulgo. Puedo celebrar los amores, los abigeatos, las navegaciones, las guerras. Conozco los linajes mitológicos de todas las casas reales de Irlanda. Poseo las virtudes de las hierbas, la astrología judiciaria, las matemáticas y el derecho canónico. He derrotado en público certamen a mis rivales. Me he adiestrado en la sátira, que causa enfermedades de la piel, incluso la lepra. Sé manejar la espada como lo probé en tu batalla. Solo una cosa ignoro, la de agradecer el don que me haces. El rey, a quien lo fatigaban fácilmente los discursos largos y ajenos, le dijo con alivio: sé harto bien esas cosas. Acaban de decirme que el ruiseñor ya cantó en Inglaterra. Cuando pasen las lluvias y las nieves, cuando regrese el ruiseñor de sus tierras del sur, recitarás tu loa ante la corte y ante el colegio de poetas. Te dejo un año entero.
Limarás cada letra y cada palabra. La recompensa, ya lo sabes, no será indigna de mi real costumbre ni de tus inspiradas vigilias. Rey, la mejor recompensa es ver tu rostro, dijo el poeta, que era también un cortesano. Hizo sus reverencias y se fue, ya entreviendo algún verso. Cumplido el plazo, que fue de epidemias y rebeliones, presentó el panegírico. Lo declamó con lenta seguridad, sin una ojeada al manuscrito. El rey lo iba aprobando con la cabeza. Todos imitaban su gesto, hasta los que agolpados en las puertas no descifraban una palabra. Al fin el rey habló: acepto tu labor. Es otra victoria. Has atribuido a cada vocablo su genuina acepción y a cada nombre sustantivo el epíteto que le dieron los primeros poetas. No hay en toda la loa una sola imagen que no hayan usado los clásicos. La guerra es el hermoso tejido de hombres y el agua de la espada es la sangre. El mar tiene su Dios y las nubes predicen el porvenir. Has manejado con destreza la rima, la aliteración, la asonancia, las cantidades, los artificios de la docta retórica, la sabia alteración de los metros. Si se perdiera toda la literatura de Irlanda, Omen Absit podría reconstruirse sin pérdida con tu clásica oda. 30 escribas la van a transcribir 2 veces. Hubo un silencio y prosiguió. Todo está bien y sin embargo nada ha pasado. En los pulsos no corre más aprisa la sangre, las manos no han buscado los arcos, nadie ha palidecido, nadie profirió un grito de batalla, nadie opuso el pecho a los vikings. Dentro del término de un año aplaudiremos otra loa. Poeta, como signo de nuestra aprobación, toma este espejo, que es de plata. Doy gracias y comprendo, dijo el poeta. Las estrellas del cielo retomaron su claro derrotero. Otra vez cantó el ruiseñor en las selvas sajonas y el poeta retornó con su códice, menos largo que el anterior. No lo repitió de memoria, lo leyó con visible inseguridad, omitiendo ciertos pasajes, como si él mismo no los entendiera del todo o no quisiera profanarlos. La página era extraña, no era una descripción de la batalla, era la batalla. En su desorden bélico se agitaban el Dios que es 3 y es 1, los númenes paganos de Irlanda y los que guerrearían centenares de años después en el principio de la Edad Mayor. La forma no era menos curiosa. Un sustantivo singular podía regir un verbo plural. Las preposiciones eran ajenas a las normas comunes. La aspereza alternaba con la dulzura. Las metáforas eran arbitrarias o así lo parecían. El rey cambió unas pocas palabras con los hombres de letras que lo rodeaban y habló de esta manera. De tu primera loa pude afirmar que era un feliz resumen de cuanto se ha cantado en Irlanda. Esta supera todo lo anterior y también lo aniquila, suspende, maravilla y deslumbra. No la merecerán los ignaros, pero sí los doctos, los menos. Un cofre de marfil será la custodia del único ejemplar. De la pluma que ha producido obra tan eminente, podemos esperar todavía una obra más alta. Agregó con una sonrisa, somos figuras de una fábula y es justo recordar que en las fábulas prima el número 3. El poeta se atrevió a murmurar,
los 3 dones del hechicero, las tríadas y la indudable Trinidad. El rey prosiguió: como prenda de nuestra aprobación, toma esta máscara, que es de oro. Doy gracias y he entendido, dijo el poeta. El aniversario volvió. Los centinelas del palacio advirtieron que el poeta no traía un manuscrito. No sin estupor, el rey lo miró. Casi era otro. Algo que no era el tiempo había surcado y transformado sus rasgos. Los ojos parecían mirar muy lejos o haber quedado ciegos. El poeta le rogó que hablara unas palabras con él. Los esclavos despejaron la cámara. ¿No has ejecutado la oda?, dijo el rey. Sí, tristemente, dijo el poeta. Ojalá Cristo nuestro Señor me lo hubiera prohibido. ¿Puedes repetirla? No me atrevo. Yo te doy el valor que te hace falta, declaró el rey. El poeta dijo su poema. Era una sola línea. Sin animarse a pronunciarla en voz alta, el poeta y su rey la paladearon como si fuera una plegaria secreta o una blasfemia. El rey no estaba menos maravillado y menos maltrecho que el otro. Ambos se miraron, muy pálidos. En los años de mi juventud, dijo el rey, navegué hacia el ocaso. En una isla vi lebreles de plata que daban muerte a jabalíes de oro. En otra nos alimentamos con la fragancia de las manzanas mágicas. En otra vi murallas de fuego. En la más lejana de todas, un río abovedado y pendiente surcaba el cielo y por sus aguas iban peces y barcos. Estas son maravillas, pero no se comparan con tu poema, que de algún modo las encierra. ¿Qué hechicería te lo dio? En el alba, dijo el poeta, me recordé diciendo unas palabras que al principio no comprendí. Esas palabras son un poema. Sentí que había cometido un pecado, quizá el que no perdona el espíritu. El que ahora compartimos los dos, musitó el rey. El de haber conocido la belleza que es un don vedado a los hombres. Ahora nos toca expiarlo. Te di un espejo y una máscara de oro. He aquí el tercer regalo, que será el último. Le puso en la diestra una daga. Del poeta sabemos que se dio muerte al salir del palacio. Del rey, que es un mendigo que recorre los caminos de Irlanda, que fue su reino y que no ha repetido nunca el poema. Bueno, parece que hay una gran fiesta o varias por allá en el fondo. Está el otro texto que había prometido que leeríamos. Es más breve. Y también es uno de los textos más borgianos que uno pueda concebir. Se llama Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia.
Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, había recordado yo hace unas cuantas jornadas que Borges declaró que él había descubierto la poesía escuchando a Evaristo Carriego recitar los versos de Almafuerte en su casa familiar, cuando era niño. Y recordaba yo que es muy frecuente oír decir que las personas descubrieron la poesía no leyéndola, sino oyéndola, y que hay un componente sonoro en el poema que es fundamental. Borges estaba reflexionando alguna vez sobre la vieja leyenda de que Homero era ciego y dijo, tal vez, como suele pasar cuando se habla de esos hechos tan antiguos y de esos personajes tan antiguos, es muy posible que el rasgo de la ceguera de Homero no sea un recuerdo histórico, sino un rasgo simbólico. Tal vez lo que nos quiere decir la antigüedad con la leyenda de que Homero era ciego es que la poesía es sobre todo un hecho sonoro, que la poesía es música. Y eso es tanto más válido por el hecho de que cuando Homero o quien está detrás del nombre Homero, o quienes están detrás del nombre Homero, hicieron ese poema, no lo escribieron, ese poema fue escrito tardíamente. Inicialmente lo dijeron. A nosotros nos cuesta trabajo imaginar hoy que obras tan extensas como la Ilíada y como la Odisea hayan podido no nacer de la escritura y no perdurar a través de la escritura, sino nacer en la memoria de alguien y ser confiado a la memoria de otros y perdurar y prevalecer durante siglos de memoria en memoria. Pero fue así como se salvaron los poemas de Homero, que muy tardíamente fueron vertidos a la escritura. Hay un libro muy bello de Mary Renaud que se llama, un poco erróneamente en su título en castellano, El cantante de Salmos, porque en realidad es un libro que trata de una historia griega y no de una historia hebrea, y debería llamarse más bien El cantor de alabanzas. The Prayer Singer es su nombre en inglés. Debería llamarse El cantor de alabanzas o El cantor de plegarias, si se quiere. Y que cuenta la historia de Simónides de Ceos, un rapsoda griego que era en la antigüedad el hombre que más sabía de Homero y que mejor conocía los poemas homéricos y que estaba, como lo quiere la leyenda platónica, poseído por el espíritu de Homero. Cuando los gobernantes de Grecia decidieron que los poemas de Homero tenían que ser copiados, que ya no se podía seguir confiando a la memoria de los rapsodas y de los cantores la integridad de esos poemas, sino que era mejor que la escritura los guardara, los conservara y los salvara, el recurso que usaron, según cuenta Mary Renaud, fue convocar a los distintos rapsodas de toda Grecia y copiar la versión que cada uno de ellos tenía de la Ilíada y de la Odisea.
Y después, cuando ya compararan las distintas versiones y las contrastaran y sacaran un texto unificado de esas distintas versiones que andaban por Grecia, entonces había que llamar a Simónides de Ceos, que era el que más sabía de todos, para que él dijera la última palabra sobre esa versión que habían recogido. Y es muy hermosa la manera como Mary Renaud reconstruye o fabula el momento en que Simónides de Ceos escucha exámetro tras exámetro los poemas de Homero y va dando la aprobación de cada verso, va diciendo este verso es correcto, este verso es correcto, y va dando pues entonces ya la aprobación definitiva del texto, que es el que llegaría finalmente hasta nosotros. Y ella cuenta que en algún momento Simónides oyó un verso que le sonó extraño y pidió que se lo repitiera. Y entonces el que leía repitió el verso y Simónides lo oyó de nuevo con extrañeza y pidió que se lo repitieran una vez más. Y se lo leyeron una vez más y Simónides declaró: nunca había oído ese verso. En todas las declamaciones de los poemas de Homero, ese verso nunca lo había oído. Y sin embargo, no puedo dudar de su autenticidad. Es oro puro. Bueno, esa leyenda de que Homero era ciego podría significar, según Borges, el símbolo de que la poesía requiere fundamentalmente de la música. Y Borges dijo que había descubierto lo que era la poesía escuchando el poema El misionero de Almafuerte, declamado por Evaristo Carriego. Un poema que siempre inquietó mucho a Borges porque era un poema muy rebelde en términos éticos, en términos morales, no parecía ser muy fiel, muy obediente a las normas de la tradición. Almafuerte, por ejemplo, pensaba que si alguien es bueno, es honesto, es virtuoso, eso no se debe a una característica personal, que ser bueno y ser honesto no es una virtud personal, sino que lo más probable es que sea un azar. Tal vez si hubiera nacido en otra parte, en otra familia, en otro medio social, no sería tan bueno y no sería tan virtuoso. Y esa tesis arroja una sombra de, si no de duda, por lo menos de incertidumbre sobre la virtud de tantos seres, inclusive de los grandes jueces del mundo, que se erigen en las formas inapelables de la virtud y la encarnación misma de la virtud frente a todos los que delinquen y a todos los que transgreden la ley. El poema de Almafuerte dice en alguna de sus estrofas: yo desprecié al feliz, al potentado, al honesto, al armónico y al fuerte, porque sentí que les tocó la suerte como a cualquier taur afortunado. Yo derramé con delicadas artes sobre cada reptil una caricia. No creí necesaria la justicia cuando reina el dolor por todas partes. Inclusive hay momentos en que parece defender al criminal, ¿no? Y dice, ¿dónde esconde sus pálpitos de lobo? ¿Dónde esgrime su trágica energía para ponerme yo como vigía mientras urde su crimen y su robo? Bueno, si Borges sintió el estremecimiento de la poesía oyendo ese poema, era sin duda porque es un poema muy bien escrito en términos de su música, de su ritmo, de su metro y de sus rimas, pero también sin duda porque era un texto muy perturbador en términos de lo que estamos acostumbrados a oír, y algo tiene que tener de perturbador la poesía para que sea verdaderamente poesía. No sentimos que haya poesía allí donde nos repiten lo que siempre sabíamos. Sentimos que hay poesía allí donde lo que leemos cuestiona de alguna manera nuestras convicciones y nuestra manera de estar en el mundo.
Borges dijo entonces que había sentido oyendo ese poema que el lenguaje podía ser una magia, una pasión y una música. Y esa fue su primera definición de la poesía, un lenguaje que se nos manifiesta como una magia, una pasión y una música. Es interesante rastrear a lo largo de su vida y de su obra el modo como Borges iba reconociendo en ciertos autores y en ciertos versos la magia, la pasión y la música del lenguaje. Él es un lector, como lo he dicho ya varias veces, muy refinado, muy exquisito y que sabe hacerle percibir a uno cosas que uno inicialmente no advierte en los versos. Uno oye, por ejemplo, aquel verso de Emilio Oribe, en medio de la pánica llanura interminable y cerca del Brasil. Puede gustarnos o no gustarnos, pero no necesariamente advertimos lo que Borges advierte y nos revela cuando examina el verso. En medio de la pánica llanura interminable y cerca del Brasil. Borges dice que hay una cierta sensación de libertad que el verso obra en nosotros, y es porque cada palabra amplifica el ámbito de la anterior. Cada palabra, por lo menos en su significado y en su resonancia, es como más grande que la anterior. Entonces el verso va creciendo y va abarcando de tal manera el espacio que ya la última palabra, la palabra que cierra el verso, es gigantesca. En medio de la pánica llanura interminable y cerca del Brasil. Él tenía esa manera de mirar y de sentir los versos, y muy a menudo no buscaba en ellos solo lo que había de sentido, sino también las resonancias rítmicas y musicales y los efectos que obraban sobre nuestra conciencia, más allá de que tuviéramos o no que entender el verso. Hizo una vez una lectura muy notable de un soneto de Quevedo, que es el soneto al conde de Osuna. Un soneto que tiene para Borges la curiosa característica de que la mayor parte de sus versos no le parecen muy buenos. Un soneto no tiene sino 14 versos, y por lo menos unos 8 o 10 de esos 14 versos a Borges no lo conmueven tanto realmente. Los considera como el pedestal que sostiene un capitel memorable. También fue Paul Valéry el que dijo alguna vez que cuando miramos los restos que quedan de algunos poemas, de los que no nos quedaron sino fragmentos, tenemos la misma sensación que cuando recorremos el Foro Romano o cuando visitamos tumbas de ciudades magníficas en las que el todo existió alguna vez para que se salvaran unas cuantas partes que son las que ahora son la belleza para nosotros. Entonces, el soneto de Quevedo dice, hablando de la suerte del conde de Osuna: faltar pudo a su patria el grande Osuna, pero no a su defensa sus hazañas. Diéronle muerte y cárcel las Españas, de quien él hizo esclava a la fortuna. Lloraron sus envidias una a una, de las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas, y su epitafio la sangrienta luna. Y sigue el soneto. Borges dice que ese soneto tal vez no vale mucho en su conjunto, pero que ese par de versos, su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna, son tal vez dos de los versos más bellos que haya concebido alguien y haya forjado alguien. Y en ese amor de Borges por esos versos hay una admiración grande por el sentido de los versos, ¿no? Su tumba son de Flandes las campañas, no consideremos que la tumba del conde de Osuna, que libró tantas batallas de España en tierras flamencas, es el pedacito de tierra que ocupó. No, era un hombre tan heroico, tan grandioso, ¿no?,
que su tumba son todas las campañas flamencas. La tierra misma de Flandes es la tumba del conde de Osuna. Su tumba son de Flandes las campañas. Y que el verso siguiente es aún más audaz, es ya, no, digamos, es un verso retórico, pero de una retórica sublime. Y su epitafio, la sangrienta luna. La luna convertida en el epitafio de un ser humano, no, convierte a ese ser humano en una suerte de mito, en un ser legendario, pero también, así como el sentido de los versos lo fascina, por supuesto que Borges no puede olvidar que tal vez lo que le da a esos versos buena parte de su poder no es su significado, es esa música extraordinaria que Quevedo alcanzó al construirlos. La manera como parecen resonar en las sílabas y en los acentos de ese primer verso, casi que uno siente como el rumor de los tambores de esas batallas. Su tumba son de Flandes las campañas. Es una música maravillosa. Su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna. El tema de la musicalidad y de si la poesía tiene que ser necesariamente musical, lo acompañaba continuamente como una pregunta y lo acompañó particularmente cuando tuvo que comparar dos de los grandes poetas, no solo de los Estados Unidos del siglo XIX, sino tal vez los dos poetas en los que más se ha fundado la poesía de Occidente a partir del siglo XIX, que son Walt Whitman y Edgar Allan Poe. Es muy curioso que esos dos poetas, que fueron contemporáneos, por lo menos una parte de sus vidas fueron contemporáneos, sean tan asombrosamente distintos, que Norteamérica haya producido al mismo tiempo que produjo a Whitman a un hombre como Edgar Allan Poe. Porque es difícil encontrar un contraste mayor entre dos seres humanos que esos dos. El uno es la luz, la claridad, el entusiasmo, la pasión, el amor por el mundo, el culto de la naturaleza y la celebración apasionada del presente. Whitman siempre está madrugando a saludar a los cedros de la ciénaga y a celebrar el esplendor del mundo. Whitman es el día. Poe es sombrío, siniestro, neurasténico, le canta a la oscuridad, a la muerte, al horror, a la enfermedad, al crimen, ¿no? Todo en él es penumbroso, todo en él es gótico, uno no ve como la lozanía de la naturaleza en su obra, ni en su obra en prosa, ni en su obra en verso. Poe definitivamente es la noche. Y que el día y la noche hayan estado juntos, pues es apenas natural. El día y la noche no pueden vivir el uno sin el otro, pero son muy distintos, ¿no? Whitman y Poe se necesitan el uno al otro precisamente porque cada uno abarca una mitad del mundo, la mitad de la luz, de la alegría, del optimismo y la mitad de la sombra, del miedo y de la oscuridad. Coleridge había dicho alguna vez que solo hay dos maneras de ser humano, la platónica y la aristotélica. Un ser humano solo puede ser o platónico o aristotélico, según la tesis de Coleridge. Y si uno creyera también en esa tesis y la admitiera, uno terminaría preguntándose, qué extraño que no haya sino dos maneras de pensar el mundo, la manera platónica y la manera aristotélica, y qué raro que esas dos maneras extremas se hayan manifestado en Grecia en dos personajes que no solamente eran contemporáneos, sino vecinos, porque es que vivían el uno casi en la casa al lado del otro. Pero una vez más tendríamos que decir lo mismo que decimos de Whitman y de Edgar Allan Poe. No pueden estar el uno sin el otro, esos contrarios se necesitan, ¿no? El mundo parece funcionar así, según desde que como lo cuenta incluso la más antigua filosofía china. Entonces, Whitman y Edgar Allan Poe son las dos caras de la poesía contemporánea en América.
Y Borges dice que nadie como ellos dos ha influido en la poesía contemporánea, en la poesía posterior de Occidente, porque además de ser tan distintos ellos como personajes y tan distinta la temática de sus obras, también es muy distinta la entonación de sus poemas. Esos versos de Whitman alargados, interminables, ese tono sálmico que hay en él, muchos lo celebraron como la irrupción de la modernidad. Muchos todavía piensan que con Whitman le pusimos fin a la edad de las rimas y de los versos y de esas cadencias de la preceptiva clásica, y que con Whitman llegó la libertad, una libertad nueva al poema y al verso, una amplitud, una falta de moldes. También Borges dijo que eso era una ilusión. Whitman no estaba inventando nada nuevo cuando inventó ese verso dilatado, abundante, en el que caben tantas cosas. Whitman estaba volviendo a una de las más antiguas tradiciones de la poesía, llamémosla así, occidental. Ese es el tono de los salmos del rey David, esa es la estructura, ese es el verso de los salmos del rey David. O sea que tiene miles de años, no es ni mucho menos la irrupción de la modernidad. Poe, en cambio, en su poesía es la apoteosis de la medida y de una musicalidad evidente. Whitman no quería que hubiera una musicalidad evidente en sus poemas, solo quería que hubiera ritmo, y el ritmo se siente en los poemas de Whitman. Pero Poe quiere que en sus poemas se sienta la música, se sienta la rima, se sienta la sonoridad de cada palabra y la manera como se articula con las otras. Muchos piensan que Poe no es el mejor ejemplo de la excelencia de ese método, que Poe es el que predica ese método, pero que en él es más fácil advertir la sana teoría que la afortunada aplicación de esa teoría, y que hubo poetas que fueron más afortunados que él en la aplicación de ese estilo, de ese tono que Poe recomienda. Es muy conocido un poema de Edgar Allan Poe que se llama El Cuervo, que quiere agotar las posibilidades de la musicalidad del lenguaje. Tiene otro todavía más extremo que se llama Las Campanas, y ambos poemas, El Cuervo y Las Campanas, se recitan mucho en los colegios de los Estados Unidos porque son como el equivalente de algunos de nuestros poetas muy musicales y muy sonoros, pero los lectores no suelen considerar al Cuervo un gran poema, y sobre todo los lectores maduros norteamericanos. Les parece que Poe es como del hombre del sonsonete, de Jingle Man, lo llamaban algunos, ¿no? Que no había allí casi que una gran musicalidad, sino una musicalidad muy evidente. Yo amo mucho el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, porque nosotros tuvimos la fortuna muy grande de que un traductor de Poe al castellano hiciera una versión muy afortunada y muy cercana al original de El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y a lo largo de un siglo, o por lo menos a lo largo de unos 50 años, El Cuervo, en la traducción del venezolano Pérez Bonalde, fue uno de los grandes poemas clásicos para nosotros de la literatura universal. Y toda la retórica que el poema maneja y todas las frecuencias sentimentales que el poema maneja no son tan graves al lado del hermoso ritmo
que el poema original tenía y que el poema que la traducción de Pérez Bonalde repite, conquista. Y es verdad que a Borges le gustaba mucho ese poema en su juventud. Después se alejó mucho de la admiración por la poesía de Edgar Allan Poe, pero en su juventud estuvo muy marcado por la traducción que Pérez Bonalde hizo del Cuervo. Una fosca medianoche cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo, era el crudo mes del hielo y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán en vano el nuevo día esperaba en la lectura, procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerte de Leonora, la radiante, la sin par, virgen pura, a quien Leonora los querubes llaman ahora, ya sin nombre, nunca más. Y el crujido rojo incierto de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras. Y bueno, todo ese clima espectral y ese clima tan sombrío de un hombre que está solo en una biblioteca en la noche mientras afuera hay una tempestad y que está solo en esa biblioteca en la penumbra recordando a su amada que ha muerto recientemente y sintiendo que hay algo como maléfico que está acechando y oye que llaman a la puerta y se asoma a la puerta y no hay nadie y va a la ventana y en la ventana no hay nadie tampoco y de repente corre una cortina y abre y entra un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño, como él dice. Bueno, todo ese decorado y toda esa atmósfera tan construida pero tan eficaz en el metro y en la música del poema, fascinó mucho a la gente en su tiempo, fascinó mucho a los poetas y de esa musicalidad de Poe surgió una parte considerable de la poesía moderna. Borges mismo hizo la genealogía, porque como Edgar Allan Poe fue mucho más apreciado por los franceses que por los propios norteamericanos. Para los norteamericanos, Poe era un poeta curioso, singular, muy desafortunado como ser humano, con una vida muy dramática, muy triste. Esa poesía no les parecía muy admirable, pero a los franceses les fascinó la poesía de Poe y seguramente ese tipo de musicalidad estaba llamada a ser más fascinante para las lenguas latinas, para las lenguas romances, que para las lenguas sajonas, que juegan con una sonoridad distinta y a la que no le importan tanto esas palabras descomunales. La poesía en lengua inglesa opta más por la musicalidad un poco seca de las sílabas sajonas que por la amplitud de esas palabras dilatadas que proceden del latín. Entonces, un poeta francés leyó a Edgar Allan Poe y quedó deslumbrado con la poesía de Edgar Allan Poe y con la prosa de Edgar Allan Poe. También porque se parecía demasiado a él, a su manera de ser, a su manera de sentir, y entonces el gran traductor de Poe al francés fue Charles Baudelaire. Y Poe alimentó mucho la musicalidad de Baudelaire y también la atmósfera de los poemas de Baudelaire. Y Baudelaire tiene mucho de ese tono lúgubre, de ese tono melancólico, de ese tono sombrío. Y uno lee los versos de Baudelaire y uno siente a Poe allí. Pronto nos hundiremos en las frías tinieblas. Adiós, claridad dulce de estos breves veranos. Bientôt nous plongerons dans le froid de ténèbres. Adieu, vive clarté de nos été trop court. Esa musicalidad venía de Poe. Y
como bien lo dijo Borges, hubo toda una genealogía. Poe que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry. Hay toda una secuencia de autores que se fueron influyendo unos a otros y en los que lo principal era esa música que Poe había recomendado y de la que no sabemos si Poe fue el mejor exponente, pero sí el que inspiró una poesía de la musicalidad que llenó toda una de las alas de la poesía occidental. También de Poe y de la musicalidad de Poe procede, creo yo, la poesía de Verlaine, a quien hay que mencionar siempre muy especialmente cuando se habla de Borges, por una razón, porque un día le preguntaron a Borges cuál es el mejor poeta de Francia, en esas entrevistas que abundaban en los últimos tiempos de su vida. Borges, ¿quién es el mejor poeta de Francia? Y Borges contestó, bueno, por supuesto, Verlaine. El entrevistador no quedó muy satisfecho y le dijo, bueno, ¿y entonces Baudelaire? Ah, sí, Baudelaire también es el mejor poeta de Francia, le contestó. Y Víctor Hugo, claro, Víctor Hugo también es el mejor poeta de Francia. Y Ronsard, sin duda que Ronsard es también el mejor poeta de Francia. ¿Por qué tiene que ser uno solo? Esto no es una competencia, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que aunque no fuera una competencia, el primero que él mencionaba siempre era Verlaine, y ya hablamos ayer de cómo Verlaine fue el padre y maestro mágico del renacer de la poesía en lengua castellana en América y del renacer de la lengua castellana que durante tanto tiempo había estado más bien silenciada o dormida. Hay un poco una desdicha para nosotros con Verlaine. Es que es muy difícil traducirlo, porque como su principal virtud es la musicalidad, esa musicalidad está demasiado asociada a la lengua francesa en la que nació. Y casi cualquier traducción vuelve sus versos más secos, menos musicales, menos rítmicos, menos dulces, menos delicados. Y Verlaine tiene una capacidad extraordinaria de captar las cosas de la realidad y versificarlas con una gran precisión y con una gran agudeza. Y además Verlaine maneja muchos tonos distintos porque en él lo que primaba, como dijo, creo que fue Edmund Wilson, un gran crítico inglés, lo que principalmente caracteriza a Verlaine es el pathos de la inestabilidad emocional. Nunca es el mismo, hoy está deprimido, mañana está alegre, pasado mañana está ansioso, después está rebelde, hoy quiere matar, mañana quiere cantar, mañana quiere dedicarse a la Virgen María y en cada uno de esos estados, desde los más sublimes hasta los más orgiásticos y desde los más delicados hasta los más ásperos, él logra construir la música adecuada en el poema y es espontáneo y casi que hasta las locuras que hace uno entiende que las hace como por una fidelidad a sus impulsos que es casi una inocencia y tal vez por eso podríamos entender que Rubén Darío lo haya llamado angelical Verlaine y que León de Grave lo haya llamado angelical Verlaine y que Rubén Darío lo haya llamado padre y maestro mágico, liróforo celeste, y que Borges diga de él, por Verlaine, inocente como los pájaros. Y esa musicalidad tan unida al destino de la lengua francesa y a la estructura de la lengua francesa, se vierte muy mal al castellano. Entonces yo casi no conozco buenas traducciones de Verlaine al español. Todas me parece que quedan muy lejos, muy cortas, muy lejos de esa musicalidad. Un día estaba hablando yo con el poeta José Manuel Arango, un gran poeta de nuestra tradición colombiana, y yo le dije, José Manuel, a mí me da tanta tristeza que algunos poetas latinoamericanos que tenían con que no hayan hecho buenas traducciones de Verlaine. Yo pienso, por ejemplo, que Rubén Darío debería haber traducido a Verlaine. Él manejaba una musicalidad y tenía una riqueza de lenguaje
y un poder rítmico que le habría ayudado a traducir muy bien a Verlaine. Y León de Greiff ha debido traducir a Verlaine con esa musicalidad extraordinaria que tenía. José Manuel, como solía hacer, se quedó callado un rato, como pensando, como pensativo, y después me dijo: tú tienes razón, pero de pronto tal vez lo que ellos verdaderamente hicieron fue traducir a Verlaine al español. Tal vez no tradujeron los poemas, pero nos trajeron la música de Verlaine en sus propios poemas. Y me gustó oírle decir eso, porque si queremos entender a Rubén Darío, tiene que ser porque de alguna parte tomó esa extraordinaria musicalidad que antes no tenía la lengua castellana. Y si queremos entender a León de Greiff, por supuesto que de alguna parte tomó también esa musicalidad que antes no tenía la lengua castellana, ese don sinfónico. Entonces, José Manuel Arango postuló ese día una teoría muy bella, la teoría de que es posible traducir poemas, pero también es posible traducir la poética, el tono de otro poeta. Y más importante que tener nosotros los poemas de Verlaine traducidos al castellano, podría ser tener la música de Verlaine incorporada al castellano. También a ese linaje, a esa tradición de Poe, Baudelaire, Verlaine, hay que situar a un autor al que Borges quería mucho, aunque habrá que admitir que lo quería sobre todo por un poema, que es Arthur Rimbaud, un poeta al que queremos mucho y un poeta que inspira mucho a la juventud del planeta. Los franceses viven muy orgullosos de tener entre sus autores al niño prodigio de la poesía universal, que es Arthur Rimbaud, quien empezó a escribir a los 15 años y quien dejó de escribir para siempre a los 19. Y que escribió a los 17 años según Borges, el más hermoso poema de la lengua francesa, que es El barco ebrio. Es también El barco ebrio, y una parte de la obra de Rimbaud está muy marcado por esa teoría de la musicalidad que sin duda venía de Edgar Allan Poe, aunque sin duda no solamente de él, porque una tradición musical hubo siempre desde el latín y pasó a nuestra lengua antes de que el inglés empezara a influirnos. Borges, que reflexionaba mucho sobre la poesía y sobre los poetas que había escrito, dijo alguna vez que había un montón de poemas del siglo XIX que eran muy notables y muy admirables, pero que definitivamente ofrecerle a la humanidad un poema como la balada del viejo marinero de Coleridge en inglés, o como El barco ebrio de Rimbaud, ya merecía otro cielo, porque eso era ya dar un paso demasiado lejos en el orden de la poesía. Entonces, como estamos evocando hoy los poemas que le gustaban a Borges y la manera como Borges leía la poesía, quiero decir algunas estrofas del barco ebrio de Rimbaud, haciendo una observación adicional que para nosotros, colombianos, es importante porque ¿no? En cada país necesitamos ciertas pequeñas vanidades y ciertos pequeños halagos para seguir viviendo. Y yo creo que la mejor traducción que se ha hecho del barco ebrio de Rimbaud al castellano la hizo un colombiano, Andrés Holguín, y me atrevo a afirmar que algunos de los versos del barco ebrio
de Andrés Holguín a mí me suenan mejor que los del original de Rimbaud. Esa idea o ese tema de un barco que olvida a sus tripulantes y que olvida a sus marineros y que se va solo a navegar por el mundo, que se emborracha y se va solo a navegar por el mundo y que a su regreso nos cuenta sus aventuras, todo lo que vivió en esos mares. Es una idea muy extraña, es muy bello que a un adolescente se le haya ocurrido esa idea y la haya podido llevar a feliz término. Inventarse un barco ebrio que se va a navegar por el mundo y que vuelve y nos cuenta todo lo que vio en su viaje. Es un relato fantástico, muy hermoso, pero si lo cuenta con la musicalidad de Rimbaud, pues es mejor aún, y si lo cuenta con la audacia mental y verbal de Rimbaud, que verdaderamente para tener 17 años era un muchacho muy mal educado, que se inventaba las cosas más absurdas y lograba hacernoslas sentir y que no parecía detenerse ante ningún ídolo de la tradición ni ante ningún deber expresivo de la lengua, y que además, hay que decirlo porque sus biógrafos nos lo confirman, a los 17 años cuando escribió El barco ebrio, ya había leído toda la poesía francesa y toda la tradición francesa y conocía desde los poemas de Ronsard y de Joachim du Bellay y de toda esa tradición de la poesía clásica francesa y de la poesía contemporánea francesa, y había leído a Théophile Gautier y había leído a todos esos señores que eran contemporáneos suyos en la Francia de mediados del siglo XIX, y sabía muy bien qué le gustaba y qué no le gustaba de esa tradición. Y la mayor parte de esos poetas un poco acartonados que había en la tradición francesa de su tiempo le parecían, como él mismo lo dijo, viejas enormidades reventadas, de vieille enormité crevée. En cambio, poetas como Víctor Hugo, que por supuesto también está en esa genealogía, le parecían verdaderos dioses. Conocía muy bien la música de su lengua y conocía muy bien la tradición poética francesa, además de que era un gran conocedor de la lengua latina y hacía muy buenos versos en latín. Concibió ese poema, El barco ebrio, y dicen que lo escribió en 2 horas y media. A mí una vez me preguntaron cuánto más o menos tarda un poeta en escribir un buen poema, y yo encontré 2 respuestas simultáneamente. Recordé que 2 de los mejores poemas de la poesía francesa, que son El barco ebrio de Rimbaud y El cementerio marino de Paul Valéry, que tienen un tema similar, el tema del mar, y que tienen una extensión más o menos similar, tardaron el de Rimbaud 2 horas y media y el de Valéry 20 años en hacerse. De manera que no sabe uno muy bien cuánto tarda realmente un poeta en hacer un buen poema. Sentí cuando bajaba los ríos impasibles que ya desde la orilla mis hombres no me alaban, poniéndolos de blanco pieles rojas horribles, atándolos a postes de colores, aullaban. La suerte de grumetes, de ingleses, algodones y de trigos flamencos me dejó indiferente. Terminado el estruendo con mis tripulaciones, los ríos me dejaron descender libremente. Era invierno, en coléricas, rompientes marejadas, más sordo que el cerebro de niños bulliciosos, escapé. Las penínsulas que huyen desancladas no han sufrido en sus viajes caos más victoriosos. Bendijo la tormenta mi despertar marino. En las olas que arrastran sus víctimas ignotas,
Dancé como un liviano corcho en un remolino, sin añorar los ojos de los faros idiotas. Dulce como es al niño la fruta no madura, penetró el agua verde mi coraza de pino, dispersó timón y anclas en la corriente impura y me lavó de vómitos y de azulosos vinos. Me bañé desde entonces en el poema grave del mar, hirviente de astros, lactescente y helado, tragando el azur verde donde encantada nave baja lívido a veces un pensativo ahogado, donde ritmo y delirio bajo fúlgidos soles, coloreando de pronto la azulez de los mares, más inmensos que liras, más fuertes que alcoholes, fermenta el amor cárdenos, sus amargos lunares. Vi cielos reventados de rayos, varejadas, resacas y huracanes en el nocturno abismo. Vi el pueblo de palomas, de auroras exaltadas. Vi a veces lo que el hombre creyó haber visto él mismo. Varios meses, lo mismo que en locas vaquerías, seguí el mar al asalto de arrecife enigmático, sin pensar que los claros pies de las tres Marías pueden forzar la jeta del océano asmático. Sabed que he descubierto fantásticas floridas que mezclan flores y ojos de animales extraños con piel de hombre, arco iris tendidos como bridas bajo el confín del piélago sobre glaucos rebaños. A los niños querría mostrar esas doradas de la onda azul, los peces de oro, peces cantantes. Meció la espuma de albas flores mis desancladas y me sentí en los vientos alado por instantes. Bueno, todo el poema es por supuesto un delirio, ¿no? Es un poema fascinante por la riqueza del lenguaje, por la audacia de las imágenes, por el colorido, por los cambios continuos, por esa capacidad de un niño de 17 años de imaginar el mar como esa profusión de colores, de formas, de aventuras, de abismos, de riesgos, de peligros, y porque pues también Rimbaud parece estar prefigurando su propia vida, su propio futuro, lo que habría de ser la segunda mitad de su vida terrible y aventurera en tierras distantes, en tierras desconocidas, en ese poema. Pero a mí también me parece importante citarlo, porque si uno juzgara la relación de Borges con la poesía exclusivamente por los poemas que él escribió, que son siempre tan sabios, tan profundos, tan equilibrados, tan sostenidos, tan contenidos, porque Borges por supuesto no tiene esa profusión, esa exuberancia, esa embriaguez, esa locura, ¿no? Borges tiene un tono de mucho más control, transmitiendo sin embargo sentimientos y emociones muy profundas. Si tratáramos de entender a Borges solamente por la poesía que escribió y su relación con la poesía, no lo entenderíamos, porque aunque él escribía los poemas de ese modo que era el suyo, él tenía la pasión por un montón de tonos de la poesía muy distintos y podía apreciar y casi idolatrar un poema como el barco ebrio de Rimbaud, y podía idolatrar también algo que de alguna manera está no en las antípodas, pero sí en otro lugar del mundo del lenguaje, como la Divina Comedia, que siempre le pareció el más necesario y el más firme de los poemas que hubiera hecho alguna vez un ser humano, y al que le dedicó mucho tiempo de lectura. Un poco después hablaremos, si nos lo permite el tiempo, que es nuestro gran enemigo, de la Divina Comedia. Me temo que no nos lo va a permitir, pero bueno, vamos a intentarlo. Esa relación con la poesía francesa fue en Borges muy intensa, y son muchos los poetas franceses que admiró. A Valéry, por supuesto, aunque nunca admiró tanto el Cementerio Marino como admiraba el barco ebrio.
A Víctor Hugo, por supuesto, que es un mundo en términos poéticos, es alguien deslumbrante, es alguien de una elocuencia, de una fuerza expresiva pues, es decir, Víctor Hugo era un mago de las palabras, un mago del lenguaje, y era capaz no solamente de contar historias muy emocionantes, muy hermosas, alguna vez trató de versificar la historia universal en ese libro tan lleno de poemas memorables que se llama La leyenda de los siglos. Y a veces todo el esplendor de la poesía de Víctor Hugo uno puede encontrarlo en un solo verso. Alguien escribió una comparación entre Víctor Hugo y Baudelaire, diciendo una cosa muy curiosa. Es muy fácil que un poeta mayor influya en un poeta menor. Quiero decir, un poeta mayor en edad que influya en un poeta posterior, ¿no? Y que los poetas adultos influyan sobre los poetas jóvenes. Eso es muy frecuente en la historia de la poesía, es más infrecuente que los jóvenes influyan en los mayores. Hubo un momento en que todo el ámbito de la literatura francesa estaba ocupado por un solo personaje, que era Víctor Hugo. Víctor Hugo era el poeta, era el novelista, era el periodista, era el dramaturgo, era el polemista político, era el tribuno parlamentario. No parecía haber espacio para nadie más en el mundo cuando Víctor Hugo ocupaba de esa manera el ámbito de la literatura francesa. Casi pasaba con Víctor Hugo lo que siglos atrás había pasado en España con Lope de Vega. Lope de Vega era el poeta y era el dramaturgo y llenaba casi todos los espacios de la vida literaria española, hasta el punto que se dice que fue precisamente Lope de Vega, llenando de tal manera el espacio literario de su tiempo, el que arrinconó a los otros talentos que había tratando de abrirse camino en España, y al arrinconarlos porque no les dejaba ningún lugar en el centro del escenario literario, los obligó a crear cosas nuevas y distintas, y en esa medida los ayudó, ¿no? A veces se piensa que que un nombre así demasiado rutilante eclipsa a los otros, pero yo no creo que eso ocurra. Más bien los obliga a buscar, a abrir otras puertas y a buscar otros caminos. Y entonces Quevedo, un poco acorralado por el prestigio y por la importancia que Lope de Vega tenía en su tiempo, tuvo que volverse a las fuentes latinas de la lengua y escribió su poesía, que está llena de resonancias latinas, y creó un tono poético memorable. Góngora, que también estaba en el mismo momento tratando de hacer poesía, vio que no podía competir con Lope en el tono en que Lope escribía, y entonces se replegó hacia otro costado, que yo creo que tiene mucho que ver incluso con las resonancias del árabe que habían quedado en Andalucía, e hizo todo ese culteranismo que creó un estilo literario muy importante y muy memorable. Y a tal extremo llegó, según algunos analistas, esa influencia extraña de Lope de Vega sobre el ámbito de la literatura española, que Cervantes, que había querido ser poeta, que había querido ser dramaturgo y que se veía también un poco incapaz de competir con ese ser que lo llenaba todo, replegado hacia otro costado, hizo nada menos que inventar la novela moderna y con eso fundar de algún modo la modernidad. Bueno, si eso es verdad o no, por lo menos es una hermosa fábula o una hermosa manera de interpretar ese momento histórico, y algo similar ocurría en la Francia de Víctor Hugo. Víctor Hugo tenía esa diversidad de tonos, y había un tono que en realidad no estaba en Víctor Hugo. Si algo no tenía Víctor Hugo
era un tono sombrío, un tono melancólico, un tono lúgubre. Y uno de sus discípulos, Baudelaire, encontró en ese tono, creo que es Paul Valéry quien lo dice, encontró en ese tono que Víctor Hugo no tenía el refugio para hacer su propia obra. Y entonces Baudelaire se dedicó a escribir en el tono en el que Víctor Hugo no podía, no sabía escribir. Ese tono de pesadumbre, de angustia, de depresión, si se quiere, de rebeldía cósmica, rebeldía contra Dios, contra el universo, contra la madre, ¿no?, que caracterizó a Baudelaire. Y Víctor Hugo, cuando leyó a Baudelaire, quedó conmocionado porque descubrió que había alguien capaz de hacer cosas que él no hacía. Y le escribió una nota que es muy recordada en el ámbito de la poesía francesa, diciéndole: usted ha traído a la lengua un nuevo estremecimiento. Supo rendirle ese homenaje. Vous savez apporter un nouveau frisson a la lengua francesa. Más admirable es que Víctor Hugo, ya en su vejez y después de leer a Baudelaire, haya aprendido ese tono y lo haya incorporado a su propia obra. Y entonces terminamos viendo el caso no del mayor que influye sobre los pequeños, sino de los pequeños que se alzan y terminan influyendo sobre ese ser tan capaz de aprender, inclusive en sus últimos tiempos. Y entonces hay ya algunos versos de la leyenda de los siglos de Víctor Hugo profundamente influenciados por la obra de Baudelaire. Y yo creo que hay versos de Víctor Hugo que alcanzaron a ser influenciados por la obra de Rimbaud. Eso es más difícil de probar. Es más difícil de probar porque ya la frontera entre el momento en que Rimbaud huye y en que se va de Francia para siempre y en que deja de escribir para siempre. Pero bueno, Rimbaud dejó de escribir para siempre en el año 72 o 73. Y Víctor Hugo todavía escribió un tiempo más. Podría pensarse que esa manera tan nueva de hacer versos que tenía Rimbaud haya influenciado incluso a Víctor Hugo. Hay un verso que algo tiene de ese estremecimiento de Rimbaud, aunque por supuesto se necesita la mente de Víctor Hugo para armarlo. Y es un verso que Borges admiraba mucho. L'hydre univers tordant son corps écueillé d'astres. L'hydre univers tordant son corps écueillé d'astres. La hidra universo que retuerce su cuerpo empedrado de astros. Esa posibilidad de concebir el universo como un animal gigantesco, como un animal monstruoso de dimensiones cósmicas, ¿no?, cuyo cuerpo está empedrado de astros, casi que de galaxias. Esa imagen que yo diría que es una imagen muy moderna de la poesía, porque pues, que haya sido formulada a mediados del siglo XIX, hoy alguien podría hablarnos desde la ciencia de esa idea del universo entero como una suerte de ser viviente. Y así como Pascal soñaba que a lo mejor el universo no es más que un átomo de quién sabe qué, y cada átomo de este universo a su vez podría ser un universo, así como Pascal veía esas esferas dentro de esferas, ese universo ese infinito de las magnitudes. De la misma manera el verso de Víctor Hugo, la hidra universo que retuerce su cuerpo empedrado de astros, que está en la leyenda de los siglos, a Borges lo fascinaba, porque algo tiene de esas obsesiones de Borges con el infinito, con tratar de entender qué es el universo, por tratar de entender qué es el tiempo, qué es la vida, qué fronteras hay entre lo viviente y lo aparentemente inanimado. Y en un relato en el que Borges, un relato que se llama El Otro, en el que el Borges mayor
de 60 o de 70 años, se encuentra en una banca de Suiza con un muchacho y descubre que es él cuando tenía 18 años, y hay un diálogo entre el Borges mayor y el Borges adolescente en ese relato del otro, para tratar de demostrarle que son el mismo. El Borges mayor le cita al menor ese verso: la hidra universo que retuerce su cuerpo empedrado de astros, y le dice: tú no conoces ese verso, ¿cierto? Y el muchacho le dice: no, yo no lo conozco, es que no lo has leído todavía, pero yo soy tú después de haber leído ese verso. Y entonces es así como hacen esa comparación entre las dos miradas sobre el mundo del joven y del mayor. Bueno, por lo menos que podamos decir, ya que no podremos ir mucho más adelante en esta conversación, que es tan inagotable como como otros espacios de la obra de Borges, como otros ángulos de la obra de Borges. Este ángulo de la relación de Borges con la poesía universal, de su amor por las haikus de la poesía japonesa, de su amor por los misteriosos poemas de la tradición indostánica, de su amor por la poesía árabe, de su amor por la poesía persa, que lo heredó seguramente de su padre, el traductor de Omar Khayyam, de su amor por la poesía alemana, sobre todo por Heine y por Hölderlin, de su amor por la poesía inglesa, por Shakespeare, por Coleridge, por Keats. Hay un ensayo muy bello de Borges sobre la oda a un ruiseñor de John Keats. La admiración de Borges por los sonetos prerrafaelitas y sobre todo por los sonetos de Dante Gabriel Rossetti, que le parecieron los más perfectos sonetos de la lengua inglesa, y su admiración por obras tan modernas como el Ulises de Joyce, a quien el común de los lectores y de los críticos consideran un novelista y a quien Borges considera fundamentalmente un poeta, hasta el punto de recomendar que no leamos el Ulises de Joyce como una novela, sino como un poema sinfónico de asombrosa musicalidad y de asombrosa intensidad. Habría querido que habláramos de Dante, pero sería muy largo hablar de Dante, ¿no? Cuando Carlos nos invite hacemos una conversación sobre Dante y teniendo en cuenta la lectura que Borges hizo de Dante, que es tan notable. Habría querido que habláramos de un poema que es una obra maravillosa, que Borges siempre admiró y sobre la que reflexionó mucho, y que es tal vez una de las obras más bellas, en cierto sentido, no tan hermosa como la Divina Comedia, pero más emocionante en ciertos tramos que la Divina Comedia, que es el Cantar de los Nibelungos. Sobre esa obra Borges hizo unas reflexiones maravillosas y unas reconstrucciones verbales espléndidas. Siempre tuvo un debate curioso con la poesía política. Él no quería hacer poesía política, aunque muchas veces hizo poesía política. Y siempre tuvo una rivalidad con Pablo Neruda, que era el otro. En una época eran ambos los dos aspirantes al Premio Nobel de Literatura desde América Latina. Neruda ganó el Premio Nobel perdió a Borges, y eran muy contrarios también en términos políticos. La mirada de Borges sobre la política era muy distinta a la mirada de Neruda, y por eso es extraño que alguna vez haya dicho: yo no comparto las ideas políticas de Neruda, pero los mejores poemas de Neruda son los poemas
lo cual también honra su falta de dogmatismo y de sectarismo. Podía pensar distinto, pero podía sentir que la política le había inspirado a Neruda hermosos poemas. Y podemos creerlo si recordamos, por ejemplo, el final del canto de amor a Stalingrado de Neruda, ese fragmento final que recuerdo le gustaba mucho recitar a Gabriel García Márquez, y que le hace sentir a uno el poder de la poesía de una manera muy intensa, y que tal vez le concede la razón a Borges de que algunos de los poemas políticos de Neruda son muy hermosos. Guárdame un trozo de violenta espuma, guárdame un rifle, guárdame un arado, y que los pongan en mi sepultura como una espiga roja de tu estado. Quiero que sepan, si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado, y si no he combatido en tu cintura, dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado. También es importante señalar aquí, antes de cerrar esta charla, la importante labor que Borges desarrolló como traductor de poemas. No hizo muchas traducciones, pero algunas de las traducciones que Borges hizo de poesía son muy notables y construyeron piezas literarias en castellano muy hermosas y muy valiosas. Hizo una traducción del Canto a mí mismo de Whitman, que es muy bella. Tradujo algunos poemas de Emily Dickinson, tradujo algunos hermosos poemas de Edgar Lee Masters. Quiero recordar uno muy bello. Edgar Lee Masters, leyendo la antología griega, encontró epitafios que había en el cementerio de Atenas, epitafios de la antigüedad en el cementerio de Atenas, y se inspiró viendo esos epitafios que contaban la vida de los seres que estaban sepultados allí, e hizo un libro muy hermoso, la antología de Spoon River, que es un libro compuesto solo de epitafios, todos los epitafios que hay en el cementerio de un pequeño pueblo del centro de los Estados Unidos, Spoon River, y que en cada epitafio que está en la tumba correspondiente, se cuenta muy brevemente la historia del personaje que yace allí. Y si uno lee todos los epitafios uno tras otro, va viendo cómo están relacionados unos personajes con otros y termina viendo reconstruida en verso la novela del pueblo, las historias secretas y públicas y visibles de los distintos personajes de ese pueblo. Y cada uno de esos personajes es muy notable, es muy bello, es uno de los libros más bellos tal vez de poesía norteamericana, la antología de Spoon River. Y uno de esos poemas que Borges tradujo se llama Anna Ruth Ledge. Anna Ruth Ledge era una mujer de ese pueblo que guardaba en su corazón y no le contaba a nadie una historia de su juventud. Ella duró hasta la vejez, pero guardó en su corazón una historia de su juventud y solo la cuenta aquí, digamos, en este epitafio, y es que ella había sido novia de Abraham Lincoln cuando eran jóvenes, ¿no? Y guardó toda la vida el recuerdo no solamente de haber sido novia de Abraham Lincoln, sino de que en la relación que tuvieron, ella alimentó en él el sueño, el amor por la unidad de su república. El poema dice: oscura, indigna, pero brotan de mí las vibraciones de una música eterna, sin rencor para nadie, con caridad para todos. En mí el perdón de millones de hombres para millones, y la faz bienhechora de una nación
resplandeciente de justicia y verdad. Soy Anna Rutledge, que reposa bajo esta hierba, adorada en vida por Abraham Lincoln, desposada con él, no por la unión, sino por la separación. Florece para siempre, oh República, del polvo de mi pecho. Y algunas otras traducciones memorables y legendarias de Borges son particularmente dos que yo he querido mucho toda la vida, de un poeta muy olvidado norteamericano, el tema de las mutaciones del mar, de John Peel Bishop, un poeta que fue muy amigo de John Steinbeck y que aparece en una novela que se llama Al Este del Paraíso como uno de los personajes, y que escribió un poema en el que intenta, como Pablo Neruda en su hermoso poema El Gran Océano, atrapar el océano en palabras, convertir la cadencia del océano, los avances y los repliegues del mar, la luz que cae sobre las olas, la manera como el océano roe las orillas del mundo, en un poema. Atrapar todo eso en palabras. John Peel Bishop lo hace con gran belleza en ese poema que se llama Tema de las mutaciones del mar, que tradujeron Borges y Bioy Casares al castellano, en una traducción muy bella. Y otro poema, que es el poema Lepanto, que tradujo Borges, y con el que podemos enlazar el final de esta charla con su comienzo, que fue la lectura del momento en que el rey llama al poeta y le pide que reconstruya la batalla, que reconstruya con palabras esa batalla gloriosa que han vivido. Lo que hace Chesterton es intentar reconstruir en palabras la batalla de Lepanto, que es una de las batallas más célebres de Occidente, y lo hace de una manera muy curiosa, porque siendo Chesterton un católico inglés, reconstruye el ámbito de la batalla de Lepanto, donde lucharon los galeones del rey de España con los barcos del sultán de Estambul, y donde combatieron el cristianismo y el islam en una batalla que todavía prosigue, pero que en ese momento tuvo una particular intensidad. Y cuando Chesterton reconstruye esa batalla, se permite hacer algo que cualquier católico no haría: darle tanta importancia a los ángeles y a los héroes del mundo cristiano como a los héroes y a los genios del paraíso de Mahoma. Y al propio Mahoma lo pone a actuar en un momento del poema, así como en otro momento del poema está San Miguel allá en su montaña agitando su lanza de hierro y batiendo sus alas de piedra, invitando a los ejércitos cristianos a avanzar contra los moros por el Mediterráneo. Asimismo, hace que se muevan los genios de Mahoma y de Alá para participar en la batalla desde el otro lado, y le da un toque no solamente épico, sino homérico a una lucha, digamos, mucho más cercana a nosotros, más de la modernidad, y con un esplendor visual y con un esplendor verbal que le debe mucho a toda esta poesía, tanto a la poesía de Víctor Hugo como a la poesía de Rimbaud, e incluso a buena parte de la poesía moderna. Yo siento que hasta algo del surrealismo alcanzó a Chesterton en el momento en que reconstruía esa batalla en el poema Lepanto. Solamente diré algunos versos del comienzo y de pronto algunos versos de la parte central para tratar de ilustrar ese hecho de que él toma
la influencia de todas esas voces y de todas esas sensibilidades, esas músicas, para tejer su gran fresco de la batalla de Lepanto, y también porque es hermoso que un inglés haya decidido hacerle un homenaje a España y a la victoria de España, que es un país que en los momentos en que ocurrió esa batalla era enemigo de Inglaterra. Es como si Chesterton estuviera haciendo un poema de celebración de un triunfo de unos enemigos, y eso me parece muy civilizado, que uno pueda celebrar los triunfos de sus enemigos. Y también está muy en el espíritu de Borges, si pensamos en un hermoso poema que se llama El enemigo generoso, esa idea de que había algo en la guerra antigua que hacía que la gente pudiera sentir incluso admiración por el contrario, mientras que las guerras modernas siempre consideran al otro como una abominación y no solamente quieren triunfar sobre él, sino triunfar sobre sus despojos. Lepanto empieza mostrando cómo las naves del sultán de Estambul han avanzado sobre el Mediterráneo para atacar a la cristiandad y cómo va a responder la cristiandad al avance de esas naves y cómo buena parte de los príncipes de Europa no atienden a ese llamado y solo los españoles lo hacen. Blancos los surtidores en los patios del sol. El sultán de Estambul se ríe mientras juegan. Como las fuentes es la risa de esa cara que todos temen. Y agita la boscosa oscuridad, la oscuridad de su barba. Y enarca la media luna sangrienta, la media luna de sus labios. Porque al más íntimo de los mares del mundo lo sacuden sus barcos. Interrumpo solo para señalar de qué manera la técnica del cine había influido ya sobre Chesterton de tal manera que puede pasar de un primer plano de la sonrisa del sultán a un plano general de las naves atacando las costas de Italia, no por un corte arbitrario, sino porque el sultán está sonriendo porque sus naves están avanzando por el Mediterráneo. El contraste no es solamente visual, sino de sentido. Y agita la boscosa oscuridad, la oscuridad de su barba, y enarca la media luna sangrienta, la media luna de sus labios, porque al más íntimo de los mares del mundo lo sacuden sus barcos. Han desafiado las repúblicas blancas por los cabos de Italia, han arrojado sobre el león del mar el Adriático, y la agonía y la perdición abrieron los brazos del Papa, que pide espadas a los reyes cristianos para rodear la cruz. Y esta es la respuesta de los reyes cristianos. La fría reina de Inglaterra se mira en un espejo. La sombra de los Valois bosteza en la misa. Pero de las irreales islas del oeste retumban los cañones de España, y solo un príncipe sin corona se ha movido en un trono sin nombre, y abandonando su dudoso trono e infamado sitial, el último caballero de Europa toma las armas. El último rezagado trovador que oyó el canto del pájaro que otrora fue cantando hacia el sur cuando el mundo entero era joven. En ese enorme silencio, diminuta y sin miedo, sube por la senda sinuosa el ruido de la cruzada. Mugen los fuertes gongs y los cañones retumban. Don Juan de Austria se va a la guerra. Forcejean tiesas banderas en las frías ráfagas de la noche. Oscura púrpura en la sombra, oro viejo en la luz, carmesí de las antorchas en los atabales de cobre, las clarinadas, las trompetas, los clarines. Y aquí está él. Ríe don Juan en la gallarda barba rizada. Rechaza estribando fuerte todos los tronos del mundo, yergue su cabeza como bandera de los libres, luz de amor para España, hurrá, luz de muerte para África, hurrá,
Don Juan de Austria cabalga hacia el mar. Bueno, ese es el primer desplazamiento de los ejércitos por el Mediterráneo para el gran enfrentamiento que se dará en las aguas del Golfo de Corinto. Y mientras tanto, también Chesterton va a convocar a las huestes de los musulmanes que van a venir avanzando, y entonces dice: Mahoma está en su paraíso, sobre la estrella de la tarde, y mueve el enorme turbante sobre el regazo del Aurí inmortal, su turbante que tejieron los mares y los crepúsculos. Sacude los jardines de pavos reales al despertar de la siesta y camina entre los árboles y es más alto que los árboles. Y a través de todo el jardín su voz es un trueno que llama a Azrael el negro y a Ariel y al vuelo de Amón, genios y gigantes, múltiples de alas y de ojos, cuya fuerte obediencia partió el cielo cuando Salomón era rey. Bueno, cada verso de este poema es como un cuadro de un museo, ¿no? Cada verso reconstruye de una manera muy nítida una imagen, un momento, con sus colores, con su luz específica. En eso Chesterton es un maestro de la pintura, como el pintor que había en él. Y esta traducción que Borges está haciendo también sirve para ilustrar algo que Borges consideraba un deber de la poesía. Alguna vez dijo: 2 deberes tendría todo verso: comunicarnos un hecho preciso y tocarnos físicamente como la cercanía del mar. Entonces cada verso del poema va construyendo como una pinacoteca de cuadros, ¿no? Y digo que hasta la poesía surrealista y hasta la pintura surrealista influyeron en él, porque cuando Mahoma convoca a los genios a la batalla, Chesterton describe cómo responden los genios y la manera como los pinta parece pertenecer más al arte abstracto que al arte figurativo. Desde las rojas nubes de la mañana, en rojo y en morado, se precipitan. Ataviados de verde suben rugiendo de los infiernos verdes del mar. Desde los templos donde cierran sus ojos los desdeñosos dioses amarillos, brotan en humaredas de zafiro de las azules grietas del suelo y ascienden salpicados de una espléndida enfermedad, la enfermedad de la perla, y se agolpan y se maravillan y rinden culto a Mahoma, y él les dice: haced trizas los montes donde los ermitaños se ocultan, y cernid las arenas blancas y rojas hasta que no quede un hueso de santo, porque aquello que fue nuestra aflicción vuelve del occidente. Es el que no dice Kismet, es el que no conoce el destino, es Ricardo, es Raimundo, es Godofredo, que llaman: ponedlos bajo vuestros pies para que sea nuestra paz en la tierra, porque oyó resonar de tambores y redoblar de cañones. Pero don Juan de Austria pertrechado ya parte, don Juan está de casa y han ladrado sus lebreles, don Juan que grita desde la fulminación y el eclipse: Vivat Hispania, Domino Gloria. Don Juan de Austria les está gritando a las naves. Bueno, eso y mucho más es la reconstrucción que hace Chesterton en ese poema, tomando todos los recursos de la gran tradición poética occidental para hacer algo que Borges quería que la poesía hiciera, era no perder en nuestro tiempo el sabor de la épica clásica. Muchas gracias. Hola, hola.
Bueno, no lo sabemos. A mí me parece que sí, pero es apenas una impresión personal, ¿no? Yo, desde cuando leí por primera vez esos poemas que se publicaron en la revista Número hace ya 15 años, yo creo, sentí que esos poemas eran originalmente de Borges, aunque tal vez Borges los había dictado y no los había corregido, que eran como una primera versión. Y bueno, después se ha dado toda esa polémica sobre si son o no, pero yo siento el tono de Borges en ellos. ¿Nadie? Maestro, muy buenas noches. Encantadísimo con esta disertación que acaba de darnos. Tengo una inquietud, una partecita, la escuché una vez la palabra limitación, ¿ya? Y para todos es evidente que Borges tuvo una limitación física y su merced hizo una comparación entre esa limitación, pero no en la física, sino en su limitación poética con respecto a otros poetas. Entonces ahí se me vino esa, como hacer esa analogía. ¿Tendría algo que ver de pronto de lo que ustedes determinan que esa limitación existía como tal, subsecuente a lo que él de verdad padecía ya dentro de su ceguera? Bueno, no creo que lo que él tuviera en términos poéticos fuera una limitación, sino que cada quien tiene un tono, un ritmo, un lenguaje particular y una manera particular de hacer poesía, y es muy difícil que alguien pueda manejar tantos tonos distintos. Lo que pasa es que una cosa es que solo podamos escribir de cierta manera y esa sea la manera como nosotros podemos hacerlo, y otra cosa es que podemos admirar muchas cosas muy distintas de las que hacemos, porque a veces existe la tendencia a pensar cada quien que como esta es mi manera de escribir, entonces solo los que escriban así merecen ser aceptados como poetas o como novelistas o como pintores. No, es como si un pintor dijera, este es mi estilo y entonces solo en ese estilo se puede pintar. Y la verdad es que qué maravilla es que podamos admirar la diversidad enorme de lenguajes y que cada uno nazca de una sensibilidad particular y en eso no se confunda con los otros. ¿Alguien más? Hoy les dejaste callados. Es que es muy tarde ya. Bueno, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Entonces William ya nos ha prometido que haremos otro próximo ciclo sobre Dante. Entonces, de antemano les invitamos. De verdad, muchas gracias y un aplauso para ustedes y para el poeta.